Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Oseas, capítulo 2, versículos 16, 17 al 18 y 21 al 22. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 144, y el responsorio es: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Cada generación a la que sigue anunciará sus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 9, versículos 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región.
Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Esta semana estaremos leyendo del profeta Oseas. Oseas practicó su actividad profética en el reino del norte y fue contemporáneo del profeta Amós, de quien leímos la semana pasada, y también vivió durante el reinado del rey Jeroboam, particularmente hacia los últimos años de este rey. Fueron tiempos de paz y prosperidad que produjo un relajamiento en su fidelidad y consistencia en su relación con Dios. Y esta fidelidad, infidelidad, se manifestó en la injusticia social. Escuchamos la semana pasada por medio del profeta Amós, que fue la denuncia más grave que el profeta Amós hizo en contra del reinado del norte, la diferencia exagerada entre la clase alta y la clase pobre y el abuso de la clase alta sobre la clase pobre. Pues esto mismo también el profeta Oseas denunciará en contra del rey Jeroboam y también de la clase que tienen poder tanto político como económico y social. También la infidelidad se manifestará por medio del lujo y la corrupción de costumbres y la confianza en los bienes de la tierra. También otro aspecto que resaltará en este libro del profeta Oseas es la confianza que el reinado del norte ha puesto en el poder político y militar, particularmente en el imperio de Asiria al norte y en Egipto al sur, y esto refleja la falta de confianza en su Dios. O sea, la confianza del rey Jeroboam en el poder militar de Asiria y de Egipto, pues desplaza su confianza en el Dios quien los ha llamado a la vida por medio de la alianza. El profeta Oseas utiliza una imagen muy interesante, muy enternecedora, que reflejará la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y esta imagen es la imagen del matrimonio, de la imagen conyugal, donde Dios es el esposo celoso, el esposo que va detrás aún de su esposa infiel. Y pues la esposa será Israel, que no solamente es infiel, sino que también va detrás de otros dioses, ¿no? Y esa infidelidad de la esposa refleja la infidelidad y la idolatría del pueblo de Israel. A principios de este libro de profeta Oseas tenemos este mandato que le da Dios a Oseas, que tome a una prostituta como esposa. La esposa es Gomer. Y la relación conyugal de Oseas con su esposa Gomer, pues será un reflejo, una cierta parábola de la relación entre Dios y su pueblo, donde Israel es la esposa infiel. La esposa que Oseas toma se llama Gomer y es una esposa pues que va detrás de otros hombres. Pero la última palabra que nos dejará este profeta Oseas es de que por más celoso que Dios sea, Dios buscará conquistar de nuevo a su esposa, buscará enamorarla otra vez para que regrese a la fidelidad. Y esta aquí nos presenta una imagen bellísima, bellísima de Dios que viene detrás de su pueblo infiel. Y esto para nosotros también es buena noticia, ¿no? De que aún a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de que vayamos tras otros dioses, ¿no? Dios viene en busca nuestra para salvarnos aún de nosotros mismos. Este es el mensaje central de Jesucristo en los Evangelios. Muy bien, demos comienzo a la lectura de hoy. Dice, esto dice el Señor, yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. El desierto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es el lugar del encuentro, así como la montaña también. Por desierto no solamente es la región árida, también son áreas montañosas.
Y en el Antiguo Testamento varios encuentros se llevan a cabo con Dios en el desierto o en la montaña. Recordamos a Moisés, recordamos a Elías también, como también la experiencia de Jesús en la transfiguración que se lleva a cabo en la montaña. O también el sermón de la montaña, que Mateo lo localiza en la colina de una montaña, haciéndonos recordar que Jesús es un tipo de Moisés. Así que aquí Dios conducirá a Israel al desierto, lugar de encuentro con él. ¿Para qué? Para enamorar de nuevo a su esposa infiel, Israel, para que regrese a la fidelidad, para que regrese a la justicia. Dice, ella me responderá allá, como cuando era joven. Cuando era joven, recordamos los 40 años de la experiencia de Israel, cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y por 40 años, pues, navegando en el desierto, fue el tiempo del noviazgo, el tiempo del enamoramiento del pueblo de Israel con su Dios. Y a esto hace referencia, dice, ella me responderá ya como cuando era joven, como el día que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor. Cuando dice palabra del Señor es como decir, lo dice el Señor, lo jura el Señor. Ella me llamará esposo mío y no me volverá a decir Baal. Baal es una palabra canaanita que hacía referencia tanto a los dioses de ellos, como también una palabra que se utilizaba aún por los hebreos en aquel tiempo para referirse al capataz o al patrón, y que después con el tiempo también fue utilizada para hacer referencia a Dios como el Señor. Pero después de que Israel vivió esta idolatría, esta infidelidad, pues esta palabra fue rechazada porque reflejaba la infidelidad, la prostitución del culto en Israel. Así que Dios dice, me llamarás esposo mío y ya no me volverás a decir Baal, o sea, patrón o capataz mío. Israel dice, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud. Estas palabras son muy significantes porque parte de la denuncia tanto de Amós, que escuchamos la semana pasada, que fue contemporáneo de Oseas, y del profeta Oseas de esta semana, pues las denuncias que dieron en contra de Israel fue acerca de la injusticia, particularmente de cómo la clase alta trataba a la clase pobre, de cómo los que tenían el poder económico, político y social, pues se aprovechaban de la clase vulnerable, particularmente de los más pobres. Por eso dice, nos uniremos en la justicia y la rectitud. Y esto hace referencia también a la infidelidad y también a la idolatría, puesto que Israel había adoptado varias prácticas religiosas del pueblo cananita. Una de ellas era la prostitución sagrada, el cual en el templo se practicaba la prostitución. También otro aspecto que denuncia el profeta Oseas es la confianza en los bienes de la tierra. Eran tiempos de paz y prosperidad, y la gente empezaba a tener más confianza en su adquisición de bienes, más confianza en sus posesiones. Y esto nos debe de sonar muy familiar también a nosotros, puesto que ocurre también en nuestros tiempos cuando vamos adquiriendo cierta estabilidad económica y social. Empezamos a creer de que ya no necesitamos tanto a Dios, o de que ya nos podemos valer por nosotros mismos, ¿no? Entonces empezamos a desplazar a Dios del centro de nuestras vidas. Pues esto es algo similar a lo que
se vivía en estos tiempos de paz y prosperidad, empezaron a confiarse más en sí mismos y empezaron a desligarse, a separarse o a desplazar a Dios del centro de sus vidas. Y esto es a lo que Dios le dice a Israel, que cuando se la lleve al desierto a su esposa infiel, la regresará a la justicia y a la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad. ¿Por qué? Porque Israel es infiel. Porque Israel ha ido detrás de otros dioses. Porque Israel ha puesto más confianza en el poder político y militar del imperio de Asiria al norte y de Egipto al sur, y ya no confía en Dios. Por eso hace pactos políticos y militares con Asiria y con Egipto para protegerse. Y esto implica de que ya Israel ha perdido su confianza en Dios. Y esto llevará a Israel a que tenga que pagar tributo no solamente a Asiria, sino que después se manifestará totalmente vulnerable ante el reinado de Asiria, que en el año 722 conquistará al reinado del norte, y es en ese año 722 antes de Cristo cuando el reinado del norte desaparece porque es conquistado por Asiria y la crema innata de Israel es llevada al exilio. 30 años después de la muerte de Jeroboam, también se produce la decadencia rápida del reinado del norte. 4 dinastías se suceden unas tras otras por medio de la usurpación y asesinatos, ¿no? Y eso refleja pues de que Israel había perdido toda confianza en Dios y se había confiado más en otros poderes, particularmente en el poder militar de Asiria y de Egipto, y también la confianza en sí mismo. Cuando ya ha desplazado a Dios del centro de sus vidas, pues entonces ya no tiene más en qué confiar más que en sí mismo. Y cuando Israel llega a este punto es cuando se pierde. Nuevamente esto nos debe de recordar a nosotros, debe de resonar en nosotros, porque es algo que aún seguimos viviendo cuando desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateo. Y aquí Mateo nos da una escena muy interesante. En realidad son 2 historias, una enmarcada por otra. La historia que forma el marco es la sanación, según el Evangelio de Marcos y de Lucas, pero aquí en el Evangelio de Mateo no es sanación, sino es la restauración a la vida de una niña. Y esta es la historia que enmarca otra historia que está dentro de esa historia, que es la sanación de una mujer que lleva 12 años sufriendo de una hemorragia. Lo cual en sí eso es algo muy interesante, tomando en consideración cómo en la mentalidad hebrea de aquel tiempo el contacto con la sangre era una impureza ritual, que si esta mujer hubiera sido descubierta públicamente, pues la hubieran matado a pedradas ahí mismo. Por eso la historia nos dice que esta mujer va a escondidas para acercarse a Jesús. Esta historia que se nos presenta en el Evangelio de hoy, la encontramos en los 3 Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Es el Evangelio de Marcos que tiene mucho más detalles de esta historia. El evangelista Mateo toma la historia de Marcos y prácticamente le corta la mayoría de los detalles que le da vida e intensidad a esta historia en el Evangelio de Marcos. En Mateo simplemente nos deja los detalles básicos de qué fue lo que Jesús hizo y tristemente pues le quita toda la intensidad de esta historia al narrarnos de esta forma. Por ejemplo, este evangelio de hoy en Marcos cubre 20 versículos
Y en Mateo cubre esta misma historia solamente en 9 versículos, ¿no? Si quieren apreciar realmente esta misma escena en Marcos, lean en Marcos y verán que escena más intensa, con la cantidad de detalles que la adorna para describirnos el poder de Jesús y que nos refleja ante todo que Jesús es el Señor de la vida. Dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. En los evangelios de Marcos y Lucas, este jefe de la sinagoga se llama Jairo. Ese es un detalle que Mateos le quita, no nombra al jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Aquí entra otro detalle diferente al Evangelio de Marcos y Lucas. En Marcos y Lucas, la hija del jefe de la sinagoga está grave o está agonizando, pero no ha muerto. En el Evangelio de Mateos, la niña ya ha muerto, lo cual es más impresionante que el jefe de la sinagoga venga y le pida que vaya a su casa para que reviva, para que resucite a su hija. Lo cual hasta este punto, en el Evangelio de Mateos o de Marcos, simplemente Jesús no ha vuelto a la vida a nadie, no ha resucitado a nadie. Y el hecho de que este jefe de la sinagoga venga con esta petición de que le regrese la vida a su hija es impresionante. Lo cual también se demostrará en la acción y la fe de la mujer que un poquito más adelante se le acercará con esa gran fe de que solamente tocando el manto o la ropa de Jesús ella quedará sana, ¿no? Así que el propósito de Mateo es de darnos a entender de que Jesús es el Señor de la vida, del poder impresionante que tiene para sanar, cuando la gente se le acerca con fe, lo cual es otro elemento de estas dos historias, la fe impresionante tanto del jefe de la sinagoga como de la mujer que sufre de hemorragia. Dice: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponer las manos y volverá a vivir. Y ahora viene la segunda historia que es introducida en medio de esta primera. Así que Jesús va en rumbo a la casa del jefe de la sinagoga, que en Marcos se llama Jairo, y una multitud lo sigue. Aquí en Mateos es solamente Jesús y sus discípulos que van rumbo a la casa del jefe de la sinagoga. En Marcos y Lucas es una multitud. Y aquí es donde entra ahora la segunda historia. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre, o sea, hemorragia, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Esta historia es muy significante porque esta mujer no debería estar en un lugar público, porque el hecho de que sufría de un flujo de sangre la hacía ella impura y también contaminaba esa impureza a toda persona cuanto estaba en cercanía o contacto con ella. Si la gente se hubiera enterado de que esta mujer estaba en un lugar público con ese flujo de sangre, pues esta multitud de gente se hubiera volteado contra ella y la hubieran matado, ¿no? Por eso ella se acerca en secreto para tocar el manto de Jesús con la fe de que quedará sana. En la mentalidad hebrea, la vida está en la sangre. Por eso es tabú tener contacto o consumir la sangre, ¿no? Y alguien que sufría, por ejemplo, del flujo de sangre o de hemorragia, y alguien entraba en contacto con esa sangre, pues quedaba impuro y tenía que hacerse pasar por ritos de pureza para poder participar nuevamente en la vida de la comunidad, particularmente en
los ritos religiosos. Recordamos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que tanto el levita como el sacerdote le sacan la vuelta porque no quieren entrar en contacto con la sangre del que han dejado ahí para morir y prefieren la pureza ritual que atender a la necesidad del prójimo, ¿no? Eso es lo que Jesús denuncia de los líderes religiosos de su tiempo, que son para ellos más importante el rito que la necesidad del prójimo. Así que esta mujer se encuentra en un lugar público y quizás sin decirle a nadie, no le dice a nadie, porque si alguien hubiera sabido su condición física, repito, lo hubieran matado ahí mismo. Así que ella va en secreto y simplemente toca el manto de Jesús. Y Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y aquel mismo instante quedó curada la mujer. En el Evangelio de Marcos, esta escena es mucho más intensa, tiene mucho más drama. Cuando Jesús siente que un poder curativo ha salido de él, él se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y empieza a girar en torno a la multitud que lo sigue. Y después sus discípulos sarcásticamente le dicen: ¿cómo preguntas quién te ha tocado? ¿No estás viendo el montón de gente, la turba de gente que está en torno a ti? Y tú preguntas quién me ha tocado, ¿no? Pero Jesús sabe por qué pregunta eso, ¿no? Sus discípulos no saben lo que se ha llevado a cabo, ¿no? Y Jesús busca en el Evangelio de Marcos, al darse vuelta en medio de esta multitud de gente que lo sigue, busca los ojos de la persona que lo ha tocado con fe. Y finalmente sus ojos descansan en los ojos de la mujer. La mujer le dice: fui yo. No le explica detalles, porque la mujer no quiere sacar en alto que sufría de flujo de sangre, lo cual la metía en problemas serios, ¿no? Pero Jesús le dice que se vaya en paz, su fe la ha sanado. Y es aquí lo que tenemos también en esta versión de Mateos, que simplemente nos deja los detalles importantes. Y Jesús le dice: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Y ahora regresamos otra vez a la primera historia. Esta es la segunda parte de cómo empezó la historia con Jairo, o el jefe de la sinagoga, pidiéndole a Jesús que viniera para que le regresara la vida a su hija que acababa de morir. Y ahora viene a completarse esta historia. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: muy probablemente esta es la gente que Jairo, el jefe de la sinagoga, ha contratado para el luto de su hija, lo cual era muy común. Hoy en día también en ciertas culturas de Asia, por ejemplo, se contratan a profesionales que lloren o que toquen, porque se puede entender que la familia que ha sufrido la pérdida de un ser querido pues está paralizada emocionalmente, ¿no? Y se espera que en tiempos de muerte pues que la familia exprese su dolor por medio del llanto y del luto. Entonces se contratan a gente que hagan eso. Y esta es la gente que encontramos en la casa de Jairo: flautistas, gente que está quizás llorando, expresando el dolor de la familia por la muerte de la niña. Y Jesús ve el tumulto de la gente y dice: retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y aquí tenemos la reacción, ¿no? Uno puede imaginar, Jesús se acerca a la casa de Jairo y la gente llorando, los llorones profesionales, también los músicos, ¿no? Y del llanto pasan a la burla. ¿Qué escena más ridícula, ¿no? Que los llorones profesionales pasan de el llanto expresivo a la burla de Jesús, porque le dice que no está muerta, que está dormida. Pero ellos no saben quién es Jesús. Jesús es el Señor de la vida.
En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. Tomar a la niña de la mano, símbolo de resurrección también. Esto ya prefigura a la resurrección misma de Jesús. Y después nos dice Mateo, la noticia se difundió por toda aquella región. Así que es una historia muy interesante. Nuevamente, dos historias, una enmarcada por la otra. Algo muy único, es la única historia que tenemos de esta manera en los evangelios. Muy bien, mucho más podemos decir acerca de qué es lo que el evangelista Mateo nos quiere dar a entender aquí, que Jesús es el Dios, es el Señor de la vida. Y que todos aquellos que se acercan a Él con fe serán atendidos. De que su fe tendrá resultados cuando se acercan al Señor, que está dispuesto a atender la necesidad de aquellos que lo buscan con fe. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.